Que me gusta a mí meterme en movidas, es una cosa impresionante. Vamos allá. Como siempre, empezamos con los antecedentes y luego os cuento por qué estoy haciendo este vídeo y luego ya nos metemos al lío. Hace unos meses, y quiero que veáis esto porque lo he estado rumiando meses, que eso no significa que mi opinión sea mejor o peor, pero bueno, por lo menos sí que hago el intento de reflexionar las cosas antes de traer un vídeo más extenso. Puse un tweet en el que dije que yo realmente no veía tan descabellado eso de escribir una novela en 2 meses, porque si tú lograbas escribir 3000 palabras al día, que yo en un día bueno escribo 3000 palabras o más, y es lo único que tienes que hacer, queriendo decir que no tienes otra profesión que te quite 8 horas de tu día, sino que tu profesión principal o tu actividad principal es escribir, si multiplicabas 3000 por 20 días laborables, ya son 60.000 palabras, por 2 meses 120.000 palabras, que son, digamos, un libro bastante larguito, porque creo que tengo que hacer un inciso aquí para la gente que no esté muy familiarizada con lo de medir la escritura en palabras, que es una cosa que cuando empiezas a escribir en el mundo de la escritura pues empiezas a hacer, pero para que nos hagamos una idea, medir la escritura en páginas es bastante más aleatorio, porque estos dos libros tienen el mismo número de palabras, que son 90.000. Este tiene 90.000, 89.000 y este creo que exactamente también, o sea, como mucho hay 1000 palabras para arriba, 1000 palabras para abajo, y como veis, son bastante distintos. De hecho, en número de páginas este tiene 364, creo, y este a pesar de todo tiene 340. Ojo, lo que pasa es que a nivel libro parece que este es bastante más corto. Y luego este libro tiene 70.000 palabras, que serían 20.000 palabras menos, que realmente, pues aquí sí se nota, pero aquí no se nota tanto. Pero bueno, para que os hagáis una idea, al final lo medimos en palabras, porque las páginas dependen más del formato, de la letra que uses, de la tipografía, del tamaño, del interlineado, de un montón de cosas, y las palabras pues son como más objetivas. Entonces, yo puse ese tweet de que no veía descabellado poder escribir una novela en 2 meses, porque sí que es verdad que hay como esa creencia de que cuanto más rápido escribas un libro, peor es ese libro. Y hubo gente que estuvo de acuerdo y otra gente que se me echó encima en plan, pues tus libros serán una mierda si tardas tan poco en escribirlos. Primero decir que yo en ningún momento dije que yo tardaba 2 meses en escribir un libro, pero bueno, la gente evidentemente lee lo que quiere leer. Segundo, asumir directamente de eso sin haber leído nada mío también me parece bastante arriesgado, pero metiéndonos al meollo entramos en el tema de este vídeo. ¿Cuánto se debe tardar en escribir un libro? Y la respuesta, en mi opinión, es: no hay respuesta. Cada uno tiene su proceso de escritura y además creo que mucha gente cuando lee estos tweets de cuánto tardas en escribir un libro, se olvidan de que escribir el libro no es el único proceso que pasa este libro, ni el único trabajo que hace el autor de cara a que ese libro pueda estar en tus manos, tanto con editorial como para autores autopublicados. Tú escribes ese libro lo suelen leer lectores beta, que es gente de tu alrededor que te dice, mira, esto encaja, esto no encaja, y ya le haces como un primer lavado de cara. Después este libro pasa a la editorial, o si este filtro no hace falta que pase porque lo vas a autopublicar, pues no pasa. Si te lo aceptan en editorial o si decides autopublicarlo, digamos que ahí está la misma línea en los dos casos, tiene que pasar una corrección profesional, que es un profesional externo que se va a leer tu libro y te va a hacer una corrección de estilo, una corrección ortotipográfica, gramatical, bueno, está corregido. Y tú ahí ya estás volviendo a trabajar ese libro. Y de hecho, en muchos casos, y para mí es lo mejor que le puede pasar a un escritor y pasa muy a menudo, antes de este paso de la corrección hay un paso previo muchísimo más denso, que es el editing, el editar ese libro. Sobre todo para mí es muy importante que si vas a publicar con editorial, esa editorial te lo edite, que parece muy tontería, pero sí que es verdad que últimamente hay muchas editoriales que más bien son imprentas, porque se dedican a corregirte el libro si lo corrigen, pero bueno, de editoriales pirata ya hemos hablado en otros vídeos, y imprimir ejemplares. Entonces para mí es muy importante que las editoriales se diferencien haciendo un proceso de edición real del libro, que implica que pongan a trabajar contigo un profesional, una persona que sepa del género, que escriba del género, que haya leído muchísimo de ese género, una persona experta, el tipo de libros como el que tú has escrito, y que trabaje contigo los puntos fuertes, los puntos flacos de la historia, cómo se puede potenciar lo bueno que tiene, cómo se puede arreglar lo malo que tiene. Y esa persona está una serie de meses trabajando contigo para sacarle el máximo brillo a ese manuscrito. Si al final te quedas con solo el tiempo que tarda el escritor en escribir el libro, en hacer el primer borrador, que al final es un primer y es un borrador, pues sí que es más normal que pienses que igual ese libro después cuando llega a ti es una mierda, porque es como si yo pusiese el punto y final en un libro y lo enviase a Amazon o a donde fuera para que tú te lo leyeses tal cual ha salido de mí sin haber mirado ni una sola coma. Y luego está la parte de que cada escritor es un mundo, en el sentido de que pues está, como ya hemos hablado muchas veces, los escritores brújula, como yo, que planeamos muy poquito las historias y escribimos un poco lo que nos sale,
y a los que luego nos suele tocar revisar muchísimo más el manuscrito, darle un par de vueltas más. El editing suele ser más intenso porque, como no lo hemos planeado de antemano, cuando acabamos el libro volvemos a empezar a leerlo y decimos, vale, aquí me he colado, esto hay que cambiarlo. Y luego están los escritores mapa, que son los que lo planean muchísimo desde el principio y en los cuales probablemente estén meses planeando la historia sin escribir ni una sola palabra. Y ese es un tiempo que tú tienes que contar como tiempo trabajado en ese libro. Y luego probablemente, como ya lo tienen súper mega hilado, no tengan bloqueos de escritor, que también pueden tenerlos, no significa que seas peor por tenerlos, pero me refiero, es bastante más probable que te salga todo muchísimo más rodado porque ya lo tienes tan planeado y tan desarrollado que lo único que falta es escribir. Entonces, el proceso de escritura de un escritor mapa puede ser bastante más rápido que el de un escritor brújula, porque nosotros en cierto momento nos atascamos y decimos, vale, ahora no tengo ni idea de qué va a pasar aquí. Entonces, tiene que ver el proceso editorial, tiene que ver el proceso de escritura de cada uno y además tiene que ver el libro. Yo creo que con cualquier escritor o escritora que tú hables, te va a decir que puede estar 3 años con un mismo libro y luego 3 meses con otro. Porque depende de la historia, de lo fácil que te venga, de lo inspirado que estés en ese momento, porque no olvidemos que escribir es un arte, entonces requiere de una serie de inspiración, requiere de mucho trabajo. Yo siempre defenderé, y soy de esas que dicen que las musas te pillen trabajando y toda esa movida, pero también es un arte, entonces depende de cómo te pille, de si la idea has planteado más redonda desde el principio, de si tienes más huecos, entonces necesitas darle como más vueltas. Si has tenido una época de tu vida más jodida, en la cual pues no has podido escribir tanto o no has querido escribir tanto, igual un libro puede tardarte 3 años, pero realmente de tiempo de escritura efectivo son 6 meses, por ejemplo. Yo he empezado a apuntar eso, los parones que hago, cuánto tardo en escribirlo, porque luego me lo preguntan y se me olvida porque así soy. Y luego puedes tener una época, yo que sé, pues que tengas un verano entero porque estás en la universidad y tienes un verano de universitario, que yo los echo mucho de menos, la verdad. El resto de cosas no, pero el verano lo echo muchísimo de menos. Y tengas esos 3 meses enteros para escribir y te sientes todos los días 8 horas porque es lo que te apetece hacer con tu verano, y en esos 3 meses tengas un libro larguísimo, depende muchísimo del libro que te pille, tanto de la complejidad como de cómo tú sientes ese libro, cómo te sientes de inspirado, el tiempo que tengas, depende de muchísimas cosas. Y luego también está la concepción que pasa siempre, ¿no? En plan, las personas, por ejemplo, que se pasaban 12 horas al día estudiando eran consideradas mejores, ¿no? Y las personas que en 2 horas tenían más o menos el examen estudiado y sacaban la misma nota, era como que han tenido suerte y siempre estaban peor consideradas. Hay gente a la que le cuesta menos hacer las cosas y eso no le hace mejor ni peor. Ni mejor, repito, porque parece que estoy diciendo que vamos a hacer las cosas más rápido te hace mejor, pero para nada, pero tampoco peor. El hecho de que a ti una tarea que a otra gente le dura 6 horas, a ti te dure 2, no te hace peor que nadie, simplemente tienes un proceso distinto. Luego, el tema de las palabras, que resulta un poquito difícil como de cuantificar. Vamos a hacer unas matemáticas muy básicas. Yo soy una persona a la cual le obligaron sus padres a aprender mecanografía antes de poder usar internet. Soy un poco vieja, ¿vale? Hay gente que es más mayor que yo, vale, pero probablemente esté viendo este vídeo gente bastante más joven, y a mí mis padres me tenían que dar permiso para usar internet y aprendí mecanografía con un juego que tenías que escribir palabras y los robots no te atacaban. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy una persona que escribe muy rápido. De hecho, mis apuntes de la universidad, cuando eran en ordenador, la gente decía que yo sacaba exactamente lo que decía el profesor. Tengo una velocidad de escritura medida por los test estos que hay online de 120 palabras por minuto. Yo en un minuto inspirado puedo escribir 120 palabras. Pero vamos a simplificar porque yo soy de letras, fui de ciencias en el instituto, pero soy de letras, y vamos a decir que teclear a 100 palabras por minuto. Eso implicaría que en una hora podría hacer 6.000 palabras. ¿Sois conscientes? ¿Qué me pasa? Que tengo un problema de adicción a las redes sociales al móvil y no me tienes una hora ni de broma. O sea, yo el tema del foco lo tengo perdidísimo. Entonces, si yo en una hora podría hacer 6.000 palabras, vamos a cortarlo a la mitad. 3.000 palabras. En plan, la mitad de lo que yo podría hacer ya habiendo reducido. Si en una hora podría hacer 3.000 palabras, no me parece descabellado asumir lo que hemos dicho al principio del vídeo, que en 8 horas laborables, que sería lo que sería tu trabajo, hicieses esas 3.000 palabras. Literalmente sería hacer un octavo de lo que una persona con altas dotes de mecanografía y que tiene ya clara la historia puede hacer en una hora. A nivel números no es descabellado, y además tienes que tener en cuenta el tiempo que puede llevar una persona escribiendo, porque evidentemente tú haces una silla. Siempre que tengo como metáforas de carpintería, no sé qué problema tengo. Pero bueno, tú haces una silla y la primera silla tardas un huevo en hacerla y te sale regulín. La segunda tardas un poco menos y ya te sale un poco mejor. Y si llevas 15 años, como es mi caso, haciendo sillas, en este caso haciendo libros, yo he escrito 25 libros hasta la fecha, pues es probable, no digo que sea infalible, ni muchísimo menos, tengo muchísimo que aprender, muchísimas cosas que mejorar, pero es bastante más probable que a día de hoy, 15 años después de haber empezado a escribir y a publicar mis libros, tarde menos en hacer una historia que hace 15 años. Tiene sentido, ¿no?
Y además, como veis, este es un tema que me toca mucho porque la gente es muy rápida diciendo cuánto tienes que tardar en escribir tu libro. Es que un libro hay que tardar más, un libro tienes que tardar un año, escribir más de un libro al año, es que los libros son malos, es que lo que sea. Se les escapa, ¿no? Estas cosas de la boca súper fácilmente haciendo sentencias. Sé que eso es internet, sé que eso es a lo que te expones. No es un vídeo de hate o de estoy indignada con la vida, es que no sabéis nada. No, es un vídeo de reflexión porque yo creo que todas estas cosas que yo he dicho, igual hay gente que no se ha parado a pensarlas nunca y por eso tiene una serie de opiniones que, en mi opinión, creo que se tendría que revisar un poco, sobre todo antes de ser tan categórico con gente a la que no conocen internet. Entonces, dicho esto, ¿sabíais que Stephen King considera que si tardas más de 2 meses en hacer un manuscrito es que estás vagueando? Esto es real, podéis buscar entrevistas de este señor. Yo a este señor no lo he leído mucho, he leído un par de libros suyos, me han gustado un montón, pero creo que todos y todas podemos estar de acuerdo que es un señor mundialmente famoso y reconocido como ser un buen escritor. ¿Podéis creer que esto se lo contesté a una de esas personas y me dijo, bueno, pero es por eso tiene algún libro que es flojo? O sea, la Audacity de la peña, ¿vale? O sea, yo ahí dije, mira, ya está. Hay gente a la que no se le puede convencer porque simplemente quiere tener la razón. Pero aún así, me dieron ganas de decirle a esta persona, ¿y cómo sabes que ese libro que tú consideras más flojo no es el que tardó 2 años en escribir y es uno que tardó poco? Porque igual tu libro favorito de ese autor, tu libro favorito en la faz de la tierra de cualquier autor, tú no sabes cuánto tiempo ha tardado esa persona en escribirlo. Es bastante probable que no lo sepas. Puede ser que tu libro favorito fuese escrito en 3 semanas. Eso es una cosa que a mí me vuela la cabeza, pero que es posible. La conclusión de este vídeo es, no hay un tiempo establecido ni específico para escribir. Todos los procesos de escritura son válidos, es igual de válido. Si tardas 2 meses o 2 semanas en escribir un libro, 2 semanas me parece más complicado a nivel números y a nivel, pues, por favor, duerme e hidrátate. Es igual de válido que si tardas 3 años, 6 años, si solo escribes un libro en toda tu vida, sigue siendo igual de válido, porque no quiero que parezca que este vídeo es un hate hacia el otro lado, hacia tardar mucho en escribir un libro. Simplemente es una oda a tarda lo que te dé la gana y lo que puedas y lo que te dé la vida, porque además en muchísimas ocasiones esto no es nuestro trabajo principal, porque ya he hecho otros vídeos de que no se puede vivir de escribir en España o es muy difícil. Entonces, aun encima que estás sacando tiempo para escribir, que venga alguien y te diga que estás haciéndolo mal, cuando además suele ser una persona que no tiene ningún libro publicado. O sea, yo no he visto a nadie con libros publicados o que se dedique a escribir de manera pública y visible y que, yo que sé, gane algo de dinero de esto, criticar el proceso de escritura de otra persona. Vamos a dejar de meternos con los procesos de escritura de la gente, vamos a dejar esa vara de medir que a la gente le encanta y aferradita. Me encanta decidir lo que está bien y lo que está mal. O sea, es como, vale, tenéis problemas en vuestra casa, yo creo que esto es evidente. Tardes lo que tardes en escribir tu libro, está bien. Cada uno tiene su proceso y lo importante es que lo disfrutes, que estés contento o contenta con el resultado y que hagas con ese libro lo que tú quieras hacer y lo que te haga feliz. Tarda lo que quieras y lo que puedas. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Como sabéis, voy alternando últimamente entre vídeo más de lectora, book hauls, últimas lecturas y todo eso, y vídeos más del mundo editorial, de escritura y demás. Si te gusta este rollo y te gusta este canal y te suscribes, me harías muy feliz y me motivas a seguir. Por cierto, no sé si habéis visto la portada de mi último libro, lo tenéis en un short de este canal, pero os lo voy a dejar por aquí porque es muy bonita. Este libro sale en octubre. Y aprovecho para decir que cuando yo puse ese tweet, estaba escribiendo este libro, que no tardé 2 meses en escribir, que tardé 4, y de hecho después estuve otros 2 meses entre proceso de editing, correcciones y demás. Ha llegado a haber 4 versiones de ese manuscrito. La cantidad de horas que yo le he echado a este libro, aunque haya sido en un periodo de 6 meses, y a la gente supongo que le parecerá poco, me lo he currado muchísimo. Entonces, de verdad que espero que os guste. Muchas gracias por verme como cada semana. Dale un like si te ha gustado, compártelo si te parece que merece la pena compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo.